Egipto no fue la única potencia de África. En el siglo I a.C., sobre los cimientos de la cultura de Emt, nació Aksum. No fue una copia de otros reinos, fue un imperio forjado en hierro y piedra en las tierras altas, una amalgama de sabiduría local y migración sabeica con un alma puramente africana. Aksum no era un bloque monolítico, sino una federación de linajes poderosos como los Habashat y los Agau. El soberano era el Negu-Anagast, el rey de reyes, un gran mediador de clanes que controlaban recursos específicos. Sin la lealtad de estos clanes, el imperio no existía. Esta estructura orgánica fue el secreto de su estabilidad por siglos. Su orden era astronómico. El rey era el descendiente de Marem, el dios sol de la guerra, pero el equilibrio lo daba la luna. Las sacerdotisas lunares poseían un poder político inmenso, manejando el calendario y la justicia ritual. En la Aksum precristiana, lo femenino y lo masculino mantenían un balance sagrado que dictaba el destino del Estado. Historias como la de Aksum han permanecido ocultas, esperando a ser descifradas por aquellos que no se conforman con la versión oficial. Si te apasiona desenterrar los secretos de las civilizaciones perdidas y los enigmas que la historia olvidó, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a @el Códice Alternativo y activa la campana. Ayúdanos a que la luz de este antiguo sol vuelva a brillar. Ahora, volvamos a la riqueza que hizo de este reino el gran granero del mundo. Su poder residía en el arado y el puerto. Mientras sus terrazas agrícolas alimentaban a millones, su puerto en Adulis conectaba a África con el mundo. Sus barcos no solo llegaron a Roma, sino a la lejana Java, intercambiando marfil y oro por especias exóticas, convirtiendo a sus clanes comerciantes en los señores del Océano Índico. Aksum guardaba un vínculo místico, sus raíces judías. Como descendientes de Salomón y la reina de Saba, se sintieron los custodios del Arca de la Alianza. En sus montañas protegieron el libro de Enoc, un texto sagrado que el resto del mundo olvidó. Esta identidad judía les dio una cohesión espiritual que ninguna otra nación poseía. En el año 330 después de Cristo, el rey Esana tomó una decisión que parecía una genialidad política. Se convirtió al cristianismo para aliarse con Roma contra Persia. Aksum quería ser la Roma de África, pero el precio fue la ruptura de su alma. Se persiguió a las sacerdotisas, y el rey dejó de ser el hijo del sol, para ser un aliado de una fe extranjera. La cristianización rompió el tejido social. La iglesia se convirtió en la mayor terrateniente, apropiándose de las tierras de los clanes. Se alteraron las costumbres ancestrales para encajar en el molde bizantino, y Aksum perdió su neutralidad. Al elegir el bando romano, se convirtió en una isla ideológica, aislándose de sus vecinos que pronto abrazarían el Islam. La cristianización no fue solo un cambio de fe, fue una fractura social. La iglesia se erigió como la mayor terrateniente, absorbiendo las tierras que por siglos pertenecieron a los clanes. Para encajar en el molde bizantino, se sacrificaron las costumbres ancestrales, y con ellas, la neutralidad de Aksum. De pronto el imperio se convirtió en una isla ideológica. Sus vecinos, defensores de religiones africanas nativas y paganas, pasaron de ser aliados a ser adversarios. Esta brecha se profundizó con el tiempo. Mientras aquellos pueblos abrazaban el Islam, las nuevas naciones islámicas tomaron el control total del Mar Rojo, cerrando las puertas del mundo al gigante que alguna vez fue el puente entre continentes. A pesar de la tensión, Aksum mostró su honor. Protegió a los primeros seguidores de Mahoma que huían de Arabia, un gesto que salvó al Islam en su cuna. Pero la historia fue irónica. El posterior ascenso del califato bloqueó sus rutas comerciales, asfixiando económicamente al imperio que una vez dominó los mares. La caída final no vino de afuera. La ambición de Aksum requería recursos infinitos, sobreexplotación de la tierra, y una tala masiva de bosques para construir catedrales y fundir hierro. El clima cambió, las lluvias cesaron y el suelo se agotó. El aislamiento religioso y el desastre ecológico sentenciaron al gigante. Aksum cayó, pero su espíritu se refugió en las montañas. Nos dejó su lengua, su fe y la lección de que ningún imperio sobrevive si olvida sus raíces y destruye su tierra. Fueron los arquitectos de una África soberana que hoy, por fin volvemos a recordar. Esto es el Códice Alternativo.